Hola, ¿cómo están? Nuevamente Yovanka de Syncretic y otra vez acompañada por la coach Chris. En las últimas pláticas, si han escuchado nuestras pláticas, hemos estado hablando del estrés, de la ansiedad y de la depresión. Y en la última conexión que tuvimos, hablamos mucho de ansiedad, pero por ahí se quedó volando algo muy importante que la misma coach me dijo, tenemos que hablar de eso. Entonces, por eso es que seguimos retomando este tema. Y pues el resultado del estrés y ansiedad, pues, ¿qué nos lleva? A la depresión, ¿no? Y pues como dicen que es la epidemia del siglo XXI. Entonces, buenas tardes, Cris, buenos días. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué es la depresión? ¿Cómo se detona? ¿Qué causa? A ver, cuéntanos un poco. Hola, ¿qué tal? Sí, como tú lo dices, muchas veces la ansiedad es un trancazo tan fuerte de adrenalina y de Ujú. cortisol y de todas nuestras hormonas, que después viene la bajada, que es la depresión. ¿Qué sucede con la depresión? Yo digo que es como silenciosa. ¿Por qué? Porque tú te puedes pasar una semana acostado sin comer, nada más yendo al baño. Y si tú por algo no tienes contacto con personas, nadie se va a dar cuenta. Entonces yo ahí les voy a pedir un favor. La depresión te crea pensar todo en negativo, todo. No sirvo, no me sale, mi jefe no me quiere, no sirvo para ese trabajo, mis papás no me apoyan. O sea, todo lo que tengas a tu alrededor, no va a haber una sola cosa que veas en positivo. Entonces, es más difícil trabajar la depresión. ¿Por qué? Porque es empezar a trabajar acá. O sea, a ver, si me siento muy mal, si estoy deprimido, ¿qué tengo que hacer? Y vas por pasos muy pequeños, ¿eh? Te vas a... Creo que mucha gente ni siquiera se da cuenta de lo fuerte que puede ser, ¿no? Y el primer paso es siéntate en la cama. Algo tan sencillo que digamos, si tú logras sentarte en la cama, ya tienes un buen paso. A lo mejor ese día es lo más que puedes hacer. Bueno, al segundo día te paras y tratas de andar por tu casa. No importa que no te bañes, porque lo último que logras hacer es bañarte. Y el cerebro es muy inteligente, ¿no? Sabe que cuando nos vayamos gastamos muchísima energía, pero muchísima. El tercer esfuerzo que yo les pido que hagan es coman, o por lo menos tomen agua, tomen leche, tomen un licuado, mínimo. No importa que todo el día se la pasen tomando eso, pero háganlo. ¿Por qué? Porque la depresión, si no tenemos buena alimentación, nos lleva, nos lleva, nos lleva, nos lleva. Por eso hay tantos casos de muertes por depresión. Y la gente, ay, mira, no es que fuera flojo, ¿verdad? Ay, mira, si de veras no podía. Y es muy grave, de verdad, es muy, muy grave. Y si ustedes tienen a alguien con un caso así, no lo critiquen, no es flojera, no lo critiquen, no es falta de fuerza de voluntad, lo que tú decías hace rato, no es de échale ganitas, no, eso no tiene nada que ver. ¿Qué podemos hacer por ellos? Levantarlos y llevarlos con un especialista. Eso sí, no hay más. Pero cómo, o sea, yo creo que llegas como a un punto, porque sí hay muchas personas que creen que la depresión no existe o que es de echarle ganitas. ¿Cómo sabes que una persona necesita una atención por la depresión que no puede? No estoy hablando de una depresión eh, crónica o aguda, de cualquier tipo de depresión y que no es flojera. Porque pierden el interés en cosas que les gustaba hacer, Ok. ya pierden todo el interés. Y no nada más en las que les gustaba hacer, sino en todo. En todo, o sea, lo mismo te da tomar agua que café que té. Lo Ujú. mismo te da comer o no comer. Lo mismo te da levantarte o no levantarte. Lo mismo te da bañarte que no bañarte. Lo mismo te da que te corran o que no te corran. ¿Sí me explicó? O sea, es muy notorio, muy notorio. Porque una cosa es que un día nos da fiaquita, ¿verdad? Ujú, Y ujú. todos lo hemos hecho. Nos levantamos tarde, nos bañamos tarde, comemos tarde, una vez. Pero una vez que entras en depresión, se sigue, se sigue, se sigue. Si no hay alguien
o algo que rompa ese ciclo, te sigues. Y el problema es ese, no comes, no te dan ganas de comer porque no le encuentras sentido a nada. O sea, tu vida pierde todo sentido. No le encuentro chiste a vivir, ¿para qué sigo comiendo? ¿Para qué sigo yendo a trabajar si me va bien mal? Todos tus pensamientos, te lo vuelvo a repetir, son negativos. Si tú llegas y le dices, ándale, párate, ¿para qué? No, pues es que mira, está bien bonito el día. Pues para ti, porque para mí no, ¿no? Y tú ves un semblante totalmente triste, totalmente, de veras, sin sentido, sin ningún propósito. Entonces, ahí es donde si eres familiar o si eres compañero de trabajo, o si eres jefe, yo les pido mucho a los jefes que ellos le tomen la temperatura emocional a su gente, ¿no? Ahora con la pandemia ya no se puede como lo hacíamos antes, que era saludar a todos de mano. Tú cuando saludabas a la gente sabías quién venía enojado, quién venía triste, quién venía regular, quién venía... Ahora hay que observar más. Los líderes tenemos que prepararnos todavía mucho más para poder apoyar a esas personas que a veces ni ellos se dan cuenta que están en depresión. Esa es la parte más difícil. Es justo lo que te iba a comentar. ¿Qué pasa con estas personas que tienen esta depresión oculta? O sea, como tú dices, hablas de lo que, hablas siempre tú desde tu experiencia o los casos que tú has visto, ¿no? Yo te puedo hablar de mi caso. O sea, en mi caso, yo estuve deprimida, tú sabes, me conoces y yo no me di cuenta. O sea, pasé muchos años hasta que ciertas cuestiones de la vida me llevaron a un proceso de disociación de personalidad, que fue, o sea, sentí que mi alma y mi cuerpo se salían, ¿no? Y entonces yo decía, ya estoy loca, ¿no? O sea, estoy bien, bien loca con eso. Entonces, yo no me di cuenta. O sea, sí, todo el tiempo estaba irritable, todo el tiempo estaba de malas, pero yo tengo un carácter como medio fuerte. Nunca llegué al punto de tener un pensamiento muy negativo. O sea, sí tenía pensamientos negativos, ¿me explicó? Pero pensaba yo que como cualquier persona pudiera tener, ¿no? O sea, no toda la gente siempre está de buenas y yupi, no, siempre, No, 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 o no. sea, hay momentos en tu vida que te puedes sentir deprimida, triste, o ver de una situación, o ver negativo todo, muy oscuro todo, ¿no? O sea, no siempre es, Uh-huh. o sea, y está bien, y eso es válido. Y entonces a mí me llegó a pasar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí tenía sentimientos negativos o pensamientos negativos, pero no eran tan frecuentes o no eran tan agravantes. Y sin embargo, esta depresión constante me llevó a un proceso muy fuerte de disociar mi personalidad y ahí fue donde yo dije, no, o sea, algo me pasa. Y todavía en ese momento yo no sentía que era depresión. O sea, yo pensé que estaba loca, o sea, que ya verdaderamente estaba trastornada. Hasta que llegué con un especialista, le conté toda esta situación y me dijo, tienes depresión. ¿Qué le dices a esas personas? ¿Cómo ves esos focos para no pasar tanto tiempo sufriendo? Porque yo pasé mucho tiempo así y perdí mucho tiempo en muchas cosas que pues no tenían sentido, ¿no? ¿Cómo les dices a esas personas? Sí, desperdicias tu vida. Eso es Ajá, lo más sí, triste. así es. Ujú. Mira, te voy a decir el primer consejo que yo les doy, o lo primero que yo hago con ellos, que se conozcan. No nos conocemos, no nos conocemos. O sea, llevamos viviendo quién sabe cuántos años de la vida con nosotros mismos y no nos Okay. conocemos, ¿sí? O sea, uno tiene que conocerse también, ya sea físicamente como mentalmente, como para saber cuando algo no está funcionando de manera correcta y para poner qué es lo que tenemos que hacer. Pero te digo, la depresión es, como tú dices, cuando se vuelve crónica es notoria. Cuando no se vuelve crónica, se confunde mucho, volvemos a las emociones, con falta de inteligencia emocional. Ay, está re loca. Ujú, sí. Ay, ahora no amaneció de malas. Ay, ¿y ahora qué le pasa? Mira, está ahí nada más acostada y no hace nada, ¿no? Y sí es muy angustiante también, pero a la diferencia de la ansiedad, en la depresión menos se ve todavía el daño que te haces. Porque obviamente estás viviendo
como dices tú, por eso te disociaste, ¿no? Pues estás viviendo algo que no estás entendiendo, pero que tampoco te salen las cosas, pero que tampoco te sientes a gusto, pero que tampoco te sientes bien, pero que tampoco, todo eso, y la peor es que no estamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Tú te enfermas del estómago, ¿con quién vas? Sí, con el gastro o con el doctor del estómago. Si nos hace falta lentes, ¿con quién vamos? Con el oculista. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? No estamos acostumbrados a que el psiquiatra, el psicólogo, los coaches, es una forma natural de poder pedir ayuda acá. O sea, no estamos acostumbrados a las enfermedades de la mente y, ¿sabes? Eso es lo que ahorita tenemos que cuidar mucho, nuestra mente. Yo siempre he pedido, ¿no? Cuando yo pido de cuando esté viejita, lo que más pido es tener claridad mental. Porque si no puedo caminar, pues en una silla, ¿no? O si no puedo hacer muchas cosas las dejo de comer. Pero la claridad mental, esa es bien importante y no la cuidamos. Nuestro cerebro también es un órgano, se nos olvida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acudan al médico. Yo sé que a veces es caro, que sí. Hay muchos lugares que pueden ayudarte sin necesidad de invertir mucho dinero. ¿Que tienes que hacer cola? Sí. ¿Que te tardan? Sí. Pero al final están haciendo su chamba. Y la están haciendo bastante bien, por cierto. Entonces yo les invito a, con quien tú puedas, con quien tú quieras, con quien te sientes a gusto, ve y hazlo. Y en el caso de que veas a alguien que no se puede parar, levántalo. Si eres su amigo, si eres su hermano, si eres su padre, levántalo y llévalo. No le va a gustar, por supuesto. Al final es un doctor que te va a regresar tu salud mental. Entonces yo les invito a que lo vean así, que no lo vean como, ay, ya soy un ser extraño, horrible. No, estás nada más arreglando algo que te está fallando y no pasa nada. Okay. Y es preferible a que te sigan los casos de depresión cuando ya son muy crónicos, muy agudos, pues llega la muerte porque no comes. Ni comes, ni tomas agua, ni hay nada de esas cosas. Hay que conocerse porque cada quien tenemos mecanismos de defensa diferentes. Cada quien tenemos formas diferentes de expresarlo, de somatizarlo. Pues sí, bueno, pues para variar el tiempo se ha acabado, ¿no? Otra vez, ¿no? Que podemos seguir 8 horas y yo creo que probablemente haremos uno más, porque me gustaría que les dieras algunas técnicas a los líderes de empresa o a los dueños de empresas de cómo evitar este burnout o cómo evitar este estrés en los empleados, ¿no? ¿Qué pasos tienen que seguir o qué es lo que tienen que clasificar en qué se tienen que dar cuenta de que su personal está teniendo ese tipo de cosas. Sé que siempre te vas a dar cuenta en la productividad, me queda claro, pero para cuando llegue ese nivel de productividad es porque tú ya tienes un problema muy grave. O sea, ya el problema está bastante grave. Entonces, me gustaría yo creo que podemos ayudar a alguien más, ¿no? Tratando de ver estas. Bueno, así lo dejamos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Cris. Pasa buena tarde y gracias por tus consejos. Gracias. Gracias, pásenla excelente. Gracias, chao.